Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro tercer día del segundo encuentro matemático del Caribe. En la primera presentación del día de hoy, el profesor Raúl Alejandro Morán Vázquez de la Universidad de Antioquia. El profesor Raúl realizó doctorado en el Instituto de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Sao Paulo. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación a participar en este segundo encuentro matemático del Caribe. Y él nos va a presentar modelos de regresión lineales basados en la clase de distribuciones Box-Cox elípticas. Entonces, adelante, profesor. No, muchas gracias a ti, Giovanni. Muchas gracias por la invitación a este evento y gracias a todos los asistentes y quienes están participando del evento. Bueno, este es un trabajo que he venido desarrollando en los últimos años, producto de mi tesis de doctorado. Son modelos basados en la clase Box-Cox elíptica. Es bien conocido la importancia del análisis de datos positivos en estadística, más cuando hay presencia de varias variables, es decir, el caso multivariado. Clásicamente, el análisis de estos datos se basa en la distribución normal multivariada. Sin embargo, también es bien conocido las desventajas que presenta esta distribución, ya que es muy sensible a la asimetría de los datos y a la presencia de observaciones atípicas. Asimetría en el contexto multivariado y univariado. Un enfoque clásico para atender estas desventajas es a través de la transformación de Box-Cox multivariada, la cual se define para un vector con valores positivos en el hiperoctante positivo y se define componente a componente de esta manera la transformación Box-Cox univariada en cada componente. Posteriormente se asume que el vector de variables transformadas sigue una distribución normal multivariada. Este enfoque presenta varias desventajas, tanto teóricas como en la aplicación. Una desventaja teórica es que al transformar una componente positiva, entonces la variable transformada está limitada de acuerdo a los valores del parámetro. Y por lo tanto asumir que la variable transformada toma valores en todo RP, lo cual se da pues al asumir normalidad multivariada, no es debido teóricamente. Otra desventaja es que los parámetros no son interpretables como características del vector de variables originales, sino como se puede interpretar en términos de la variable transformada. Bueno, yo con la profesora Ferrari de la Universidad de Sao Paulo traté estos problemas de este enfoque clásico mediante una nueva clase de distribuciones denominadas clase de distribuciones Box-Cox elípticas. Esta nueva clase está definida en el hiperoctante positivo y tiene como casos particulares las distribuciones log elípticas y se reduce en el contexto univariado la clase de distribuciones Box-Cox simétricas. Además, los parámetros serán interpretables como en términos de las variables originales y modelará asociación entre parejas de variables. Por lo tanto, esta clase nos permitirá modelar datos positivos multivariados, marginalmente asimétricos y con posible presencia de observaciones atípicas. Y una ventaja muy grande de esta clase es que algunos de sus parámetros están relacionados con cuantiles de las distribuciones marginales, lo cual va a ser una atracción, un hecho muy atractivo para el modelado a través de regresión. Bueno, la clase de distribuciones elípticas se define a través de esta densidad, donde esta G se denomina función generadora de densidades y dependiendo de la estructura de esta G vamos a obtener una familia de distribuciones en particular. Por ejemplo, la distribución normal multivariada se genera a través de esta G, la distribución T multivariada se genera a través de esta G,
Acá tenemos un parámetro adicional que son los grados de libertad. La distribución slash multivariada se genera a través de esta G, donde también se introduce un nuevo parámetro o hiperparámetro. Y estos parámetros en estas dos familias controlan el peso de la escola, lo cual permite modelar datos atípicos. Sin embargo, en el contexto elíptico, aún estamos asumiendo simetría de los datos. Entonces, cualquier G que satisfaga esta condición va a generar una densidad. Esta es una condición necesaria para la existencia de la densidad. Bueno, con el fin de definir las distribuciones Box-Cox elípticas, definimos este rectángulo NRP de acuerdo a este producto cartesiano y definimos la transformación Box-Cox extendida, la cual toma un vector en el hiperoctante positivo y lo lleva a este rectángulo definido arriba. Esto es una generalización de la transformación de Box-Cox multivariada clásica al tomar este parámetro con todas sus componentes iguales a 1. Entonces diremos que un vector aleatorio sigue una distribución Box-Cox elíptica con estos parámetros si al ese vector aleatorio transformarse mediante la transformación de Box-Cox extendida, sigue una distribución elíptica truncada con soporte en el rectángulo definido. Aquí, a diferencia del enfoque clásico de la transformación de Box-Cox, estamos asumiendo que el soporte es este rectángulo y por lo tanto no estamos cayendo en ninguna violación teórica. En el caso en que este parámetro sea igual a 0, lambda, tendremos como caso particular la clase log elíptica y en el contexto univariado tendremos la clase Box-Cox simétrica. Se puede mostrar que la densidad de un vector aleatorio con distribución Box-Cox elíptica tiene esta estructura donde nuevamente tenemos G como generadora de densidades y por lo tanto tendremos una familia no numerable de densidades indexada de acuerdo a esta G y por lo tanto tendremos familias Box-Cox normal, Box-Cox T, Box-Cox slash. Muy bien. Estas son gráficas de la distribución Box-Cox T bivariada. Aquí vemos pues diferentes formas de la distribución, donde vemos que hay distribuciones con asociación negativa, positiva. Hay el parámetro μ1 que controla la escala, el parámetro sigma 2,2 va a controlar la dispersión relativa y hay diferentes formas de simetría multivariada, como lo pueden ver acá en todos estos gráficos. Y además, en estos dos últimos gráficos se ve que el parámetro nu controla el peso de las colas al ver pues que las curvas de nivel están como más separadas o más juntas, donde podemos intuir que valores pequeños del parámetro de grados de libertad, valores pequeños generan densidades con colas más pesadas. Y cuando este parámetro tiende a infinito, tenderemos a la distribución normal, Box-Cox normal. Muy bien. Bueno, como les comenté, una de los hechos atractivos de esta clase es la interpretación de sus parámetros. Y más adelante mostraré su relación con cuantiles. Entonces, el parámetro μk, que es la décima entrada del vector μ, será un parámetro de escala de yk, de la distribución de yk. Lambda k será un parámetro de asimetría. Sigma jk será un parámetro de asociación entre las dos variables respectivas. Y estos dos parámetros μk y sigma kk, que sigma kk es la décima componente de la diagonal principal de sigma, están relacionados con cuantiles. ¿De qué manera? De esta manera. Todos los cuantiles son proporcionales al parámetro μk. Este es un hecho que motiva entonces el estudio a través de regresión. Ya sé que si colocamos regresión sobre esta décima componente, estaríamos modelando
a través de variables explicativas cualquier cuantil. Entonces, para relacionar estos parámetros con cuantiles, primero definimos un coeficiente de variación robusto como 3 veces el rango intercuartil dividido 4 veces la mediana, y en el caso log elíptico tendremos que esa k-décima componente coincidirá con la mediana de YK, y este parámetro sigma kk se relacionará a través de este coeficiente de variación mediante la función seno hiperbólico, que por ser una función creciente nos indica que la dispersión, este parámetro se podría interpretar como dispersión relativa de YK. Y en el caso en que no tengamos, en que lambda sea 0, pero este producto sí sea cercano a 0, tendremos estas aproximaciones. Bien, entonces definimos los modelos de regresión lineales Box-Cox elípticos. Tendremos entonces un modelo con respuesta multivariada, es decir, que estaremos modelando vectores respuesta, donde cada vector pues tendrá p componentes, y y y k vamos a denotar por y y k la respuesta del décimo individuo para la k-décima variable. Asumiremos que los vectores son independientes, pero sus componentes son posiblemente correlacionadas. Definimos entonces de esta manera los modelos de regresión lineales Box-Cox elíptico, donde el parámetro de escala μi se lleva a la estructura de regresión. De esta manera, xi será el vector con los valores del décimo individuo para r variables explicativas, y b será una matriz con los coeficientes de regresión. Bueno, aquí este logaritmo actúa, acá era en negrilla, me tragué la negrilla. El logaritmo actúa componente a componente sobre este vector. Sin embargo, uno puede tomar aquí una función enlace que sea monótona y diferenciable, pero por la naturaleza positiva de este parámetro es común uno pensar en tomar logaritmo como función enlace. Y tenemos entonces el modelo de regresión lineal log elíptico de esta manera. Y para las familias que preservan la clase, para las familias de la clase elíptica que son preservadas bajo marginalización, tendremos que los cuantiles podrían ser modelados de esta forma, que tiene una componente que tiene la estructura de regresión más otra componente que depende de los cuantiles de una familia estándar univariada. Entonces, como las familias son preservadas, esto en la clase elíptica se llama propiedad de consistencia. Tendremos entonces que esto sería el cuantil de una normal, una T o una slash estándar. Es decir, con media 0 y desviación estándar 1. Esta propiedad, justamente en esta clase, nos va a facilitar demasiado el modelado estadístico mediante esta clase, porque los cuantiles pues, se facilitarán a través de su cálculo mediante métodos computacionales. Bueno, entonces en el modelo tendremos la interpretación de esos parámetros. Ya sabemos que si mantenemos todas las variables explicativas fijas, excepto la variable x y j, si la aumentamos en una unidad manteniendo, bueno, las demás fijas, como es la interpretación de derivada parcial, entonces este alfa cuantil será multiplicado por este factor exponencial que depende del parámetro de regresión. La mediana será modelada netamente por la estructura de regresión, ya que el cuantil sería 0. Nosotros propusimos como método de estimación máxima verosimilitud. Estos estimadores no tienen forma cerrada,
entonces se requieren de métodos numéricos para su cálculo. Realizamos unos estudios de simulación para corroborar pues la eficiencia del método propuesto y propusimos un método diagnóstico para el ajuste basado en distancias de Mahalanobis. Entonces, en estas tablas muestro unos estudios de simulación donde se ve un buen comportamiento. En el caso log-t, se ve un buen comportamiento de la estimación de los cuantiles, de los cuartiles de cada variable, de su asociación y el parámetro adicional. Igualmente hicimos con la log/slash. Y finalmente tenemos una aplicación a datos reales. Consideramos datos de recién nacidos. Este tipo de datos permite identificar bebés prematuros o problemas en el desarrollo gestacional. Consideramos una muestra de 6.714 recién nacidos. Estas observaciones se hicieron entre enero del 2018 y septiembre de 2019 en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, acá en Antioquia. Como variable de respuesta, consideramos el peso y la longitud, entendiendo longitud como la medición de un bebé entre la corona de su cabeza y hasta el talón. Estas variables, pues, uno pensaría que son asociadas, son correlacionadas, y por lo tanto es pertinente hacer un análisis teniendo en cuenta esa asociación y no hacer el análisis por separado de cada variable, ya que se estaría ignorando la información que induce esa asociación. Como variables explicativas consideramos el género, la edad gestacional, la edad de la mamá y la edad del papá. Por lo tanto, consideramos estos modelos logelípticos. Consideramos los modelos log normal, log t y log slash. Cada uno arrojó valores de A y C mostrados en pantalla. El modelo basado en la familia log slash presenta un AIC, el AIC menor, sugiriendo el mejor ajuste, pero eso lo corroboramos con los QQ-plots con envolvente simulada, donde log slash, la envolvente se ve claramente que encierra todos los puntos, a diferencia de los otros dos modelos. Por lo tanto, log slash presentó el mejor ajuste. Vemos acá entonces las estimativas de los coeficientes de regresión, indicando que el género y la edad gestacional son las variables más significativas para modelar los cuantiles del peso y de la longitud, guardando esa asociación. Entonces tomamos modelo log slash acá como modelo final, lo ajustamos nuevamente, vemos nuevamente que género y edad gestacional son significativas de acuerdo al test de Wall dado por el valor P. Y las estimaciones de los demás parámetros son mostradas acá en pantalla, donde claramente sigma 1,1 es mayor que sigma 2,2, lo cual indica que la dispersión relativa del peso es mayor que la dispersión relativa de la longitud. Este parámetro adicional, 2,3, es un valor pequeño, lo cual indica un modelo de colas pesadas. Esto se debe a la alta presencia de datos atípicos. El valor de la IC para este modelo fue 116 por 10 a la 3, y si consideráramos modelos log slash independientes marginalmente, es decir, ignorando asociación, ahí estaríamos asumiendo que el peso y la longitud serían variables independientes, obtendríamos una IC de 119.7. Claramente, el modelo que modela asociación pues va a tener un menor AIC, y esto se debe pues a la presencia de este parámetro adicional. Bien, acá está el QQ-plot de distancias de Mahalanobis con envolventes.
mostrando un ajuste muy adecuado, ningún punto se sale de la envolvente. Y finalmente, perdón, tenemos curvas cuantílicas ajustadas a través de este modelo para peso y longitud discriminado por el género. Perdón, tenemos entonces curvas cuantílicas para el género masculino y femenino, tanto para peso y longitud, sin ignorar la asociación natural que hay entre estas dos variables. Generalmente en la literatura se considera el análisis de cada una de estas variables, pero se ignora la asociación natural que hay entre ellas. Entonces, esta metodología que nosotros proponemos permite construir esas curvas cuantílicas que son bien utilizadas en medicina sin ignorar dicha asociación. Bien, esto era lo que les quería presentar. Estas son como las referencias más importantes. Gran parte de este trabajo se basa en el artículo que escribí con mi orientadora de doctorado, Silvia Ferrari. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor Morán. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Johan Pablo pregunta de ¿qué tipo de asimetría representa en RP? No, en RP hay varios tipos de asimetría, hay varias formas de definir asimetría multivariada, pero el concepto de asimetría a nivel multivariado generalmente se asocia a elipses. Entonces, la asimetría se refiere como a una distorsión, a una transformación de dichas elipses mediante la transformación de Bose-Cox. Bueno, aquí un comentario también de Johan Pablo Vargas. Desde el punto de vista médico, el análisis del comportamiento de la evolución de la medida del fémur del producto es muy importante en su secuencia de crecimiento. Del fémur, listo, perfecto. Además del fémur, también está el perímetro de la cabeza de los bebés recién nacidos. Son medidas muy importantes. La del fémur no lo sabía. Muchas gracias por la información. Bueno, no veo más preguntas por aquí. Muy bien. Nuevamente, Bueno, muchas gracias, Giovanni, por la invitación en participar a este evento. no, muchísimas gracias a usted, profesor Morán, por aceptar Listo. nuestra invitación. Y Muy muchas bien. gracias también a todos los asistentes a esta primera ponencia del día de hoy. Bueno, Muy bien. Hasta luego. chao, hasta luego. Feliz